Buenas tardes, bendiciones. Que Jehová de Israel y los ejércitos los bendigan y los acompañen, hoy y para siempre. Bienvenido a otra edición más de su programa El Búnker, quien les habla, Capitán Ismael Márquez, desde el Cono Sur. Miércoles 18 de diciembre, falta poco para lo que los cristianos llaman la Nochebuena, 24 de diciembre, 25. Aunque eso voy a hablar en otro programa. ¿Por qué el 24 de diciembre no es la fecha correcta para el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo? Pero bien, hoy quiero abordar varios puntos y lo anoté aquí en mi libreta. Primero, dos excelentes noticias de ayer, martes 17 de diciembre, que se conmemoraba un año más del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Bien, las dos noticias excelentes y que hay que aplaudir, hay que celebrar, porque una no beneficia directamente a Venezuela y la otra más o menos. La primera noticia, como primer punto, corolario, el asesinato. Dicen que no hay que alegrarse por la muerte de las personas, pero cuando se tratan de criminales y de asesinos, de miserables socialistas, hay que celebrarla, disfrutarla, vacilársela, como dice. Y se trata de la muerte del general ruso en Moscú, Kirillov, de apellido Kirillov, quien era el comandante de las defensas contra armas biológicas y nucleares del ejército ruso de Vladimir Putin. Fue dado de baja por medio de una operación quirúrgica, un asesinato selectivo. Le dieron de baja a él y a su escolta, saliendo de su residencia con un explosivo que iba supuestamente en una patineta. Ucrania se adjudicó la autoría del atentado, pero más bien parece, yo me atrevería a decir, que es una operación tan limpia y tan perfecta que tiene la firma del Mossad israelí. Recordemos, o les recuerdo, que el presidente de Ucrania, Zelensky, o Volodymyr Zelensky, es judío y es aliado de Israel. E Israel lo está apoyando en su guerra, o no, mejor dicho, en la invasión que llevó a cabo Putin de manera cobarde y creyendo que Ucrania iba a caer en pocas semanas, cuando quiso llevar una guerra relámpago y resulta que todo se le empasteló. Bien, pero no conforme con eso, esta es el segundo asesinato de un alto jefe militar en menos de una semana. Días antes habían asesinado a otro general cerca de los bosques de Moscú. Apareció baleado. Esto sí fue un trabajo de sicarios. Pero ¿cuál es el mensaje correcto en esto? Que ya se están lanzando operaciones de asesinato selectivo en la misma Moscú. Es decir, que Putin debe estar, ¿sabe cuál es la palabra? Relleno de excremento. Ojo, esto no va a cambiar la guerra, porque hay asesinatos que en vez de arreglar la situación, más bien lo han empeorado. Y podemos remontarnos a la historia. El asesinato del general de las SS, Reinhard Heydrich, que se le conocía como el carnicero de Praga, o mejor dicho, la bestia rubia, y que era muy cercano a Hitler. Hitler lo llamaba el hombre de corazón de hierro. Reinhard Heydrich fue asesinado a través de una operación que se denominó Operación Antropoide.
1943. Mas, sin embargo, este asesinato no impidió que se llevara a cabo la solución final, que era el asesinato sistemático de los judíos en Europa, y lo que produjo fue el exterminio de un pueblo anteriormente Checoslovaquia, llamado Lidice, que es de donde era el comando que actuó para asesinar a Reina Heydrich. Eso es historia, conocimiento general. Esa es la primera noticia. La segunda gran noticia, y esta sí nos involucra directamente a los venezolanos. Ayer fue condenado a 2 años y medio de prisión el ciudadano argentino Fernando Butef, quien participó en la trama de corrupción y el desvío de $1.200 millones de PDVSA. Pero ¿quién es Butef? Ya saben, los que saben del caso, Butef es nada más y nada menos que el yerno del miserable traidor de Antonio Ledesma, quien actualmente es el representante de María Corina Machado en el exterior y ante el exilio venezolano y la comunidad internacional. Butef está casado con una de las hijas de Ledesma y de Nixy Capriles. Por eso es que yo he dicho que Ledesma es padre de 2 prostitutas, porque la otra hija está casada con otro miserable criminal como es Andrés Izarra, creador de la hegemonía comunicacional que acabó con la libertad de expresión en Venezuela. Pero Butef, que es argentino y que participó en la trama para desviar 1.200 millones de PDVSA, ayer lloró, y me disculpa la expresión que voy a utilizar, pero no tengo otra expresión. Lloró como una marica ante el juez, que estaba muy arrepentido, estaba llorando, muy compartido. Y su suegra, la perra asquerosa de Nixy Capriles, me disculpo si dicen, pero ¿por qué se expresa así de esas mujeres? Porque toda martita comunista socialista que esté involucrada o ligada a estos miserables corruptos no es mujer, es una cucaracha. Es una cucaracha que se ha beneficiado del dolor de los venezolanos. Y digan mañana, eres un marico porque te metes con las mujeres. Sí, y a mis cojones lo digo, a mis cojones. Síganme escribiendo en los comentarios que yo estoy loco, que tal, que me vaya a formar un ejército. Maricones todos, pendejos, locos no, ciegos. Bien, ahora que Nixy Capriles dijo en una carta al juez que ella había llegado a amar, a querer a Butef como si fuera su hijo. Yo le pregunto a Nixy Capriles, esta corrupta, porque bastante que robaste en la alcaldía, miserable, cuando estaba el marido tuyo como alcalde. Yo me pregunto, ¿llegarías a querer a los hijos de las madres o a estos niños que han muerto por culpa de la corrupción? Por ejemplo, en el 2020 murieron más de 6 niños en el hospital JM de los Ríos, esperando un trasplante de médula, el cual se le tenía que hacer en Italia, porque había un convenio entre el gobierno italiano y el gobierno venezolano en ese momento. Pero Maduro, como un martito hijo de puta, dejó de pagar y se debían 6.500.000 euros, que vienen siendo 7 millones de dólares. En aquel entonces, la rata inmunda de Guaidó fue y se tomó una foto con esos niños antes de que murieran, pero fue incapaz de soltar un centavo para que esos niños se salvaran. Todos esos niños murieron. Esos muertos son de Maduro y de Guaidó. Ahora, si tu yerno estaba tan arrepentido y no quería hacer daño, ¿por qué del dinero que robó? Porque no era de él, era de los venezolanos. No agarró 7 millones y los donó a las familias de estos niños para que fueran a Italia a salvar sus vidas. No, prefirió vivir una vida de jeque al lado de su prostituta,
la hija de Ledesma y de Missy Capriles, y no hizo nada. ¿Por qué no ayudó a la familia de esos muertos que su suegro mandó al matadero en el 2014 junto a Leopoldo López y a María Corina Machado en las protestas? ¿Por qué no los ayudó? ¿Por qué no les donó dinero? Porque eran familias de escasos recursos. ¿Por qué no donó por lo menos $5,000 a la familia de Neomar Lander, asesinado en las protestas del 2017? Y salió barato, 2 años y medio, cuando debería morir, rata inmunda, cucaracha. Qué bueno que va a estar preso esa lacra. Que por cierto, había pagado $250,000 de fianza para ser juzgado, mientras se investigaba, que estuviera en libertad, pero vigilado para que no se fugara. Esas son las 2 buenas noticias. Ahora pasamos a otro. Felicito a María Corina Machado y al señor Edmundo González Urrutia. Voy a decirle señor, porque como él no se siente presidente, voy a llamarle señor ahora, por haber ganado el premio Sarajot. Sarajot porque lleva el nombre del científico soviético disidente Andrei Sarajot, y que galardona a la lucha por la libertad, la democracia y el liberalismo. Pero qué cosas que hay varios socialistas que lo han recibido. Este premio consta de un certificado, lo entrega la Unión Europea, y un premio en metálico de 50,000 euros, según lo que dice Wikipedia, que vienen siendo unos $55,000. Pero lo extraordinario, lo sorprendente, es que en el año 2017 el premio Sarajot se le otorgó a la oposición venezolana, en especial a los presos políticos. Y en aquel entonces, adivine quiénes lo fueron a recibir. Tan, 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 pa, 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 utilizando la quinta sinfonía de Beethoven. La primera cucaracha que fue a recibir ese premio en nombre de los presos políticos, el miserable de Julio Borges, quien ha entregado a varios militares que han conspirado contra Maduro para recuperar la democracia, y hoy algunos están muertos y otros presos, y quien fue el canciller de la rata inmunda y estafador de Guaidó, y no hizo nada por recuperar a Venezuela. ¡Tan, tan, tan, tan! Bombos y platillos. El segundo político que fue a recibir ese premio en nombre de los presos políticos o rehenes políticos, Antonio Ledesma. Caramba. El siguiente, entonces pone mejor, Leopoldo López. El otro político que fue a recibir el premio en nombre de los rehenes de conciencia o secuestrados por Maduro, Daniel Ceballos. ¿Y quién es Daniel Ceballos? ¿Y quién es Leopoldo López? Ya sabemos quién es Leopoldo López o Leopoldo López, el santo cachón. Y Daniel Ceballos, hoy, una ficha del narcorrégimen. El otro, John Goycochea, Loren Salen, Alfredo Ramos y Andrea González. Ahora vamos a hacer la división. 50,000 euros repartidos entre Julio Borges, Antonio Ledesma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, John Goycochea, Loren Sales, Alfredo Ramos y Andrea González. Eso da una módica suma de 6,250 euros para cada uno. Porque los presos políticos no recibieron ni 50 centavos de dólar, señor, para que lo sepa. Y una vez le preguntaron a Ledesma qué hizo con ese dinero, y como cuando le preguntaron, Ledesma, ¿tú de qué vives? Bueno, yo tengo hermanos ganaderos y Missy Capriles yo no la busqué, yo no la conseguí debajo de un puente. Quiere decir que él es un mantenido, porque ganó 3 días. Ahí dijo que no trabajaba. Ok. Y Ledesma, por esto y por lo del yerno, tiene moral para representar al pueblo venezolano de la comunidad internacional. Si este tipo tuviera un poquito de vergüenza,
un poquito de vergüenza, se echara a un lado y dijera, por la vergüenza que tengo por lo que hizo mi yerno, me retiro de la vida pública. Pero no lo va a hacer porque él tiene aspiraciones. Y recuérdese que político no es gente, político es un delincuente que tiene los síntomas, que tiene todas las características de un sociópata. Ahora te dirán, pero capitán, ¿por qué esa rechera hacia Ledesma? Les voy a decir por qué le tengo la rechera de las arrecheras a Ledesma. En el 2020 yo hablé con ese hijo de puta por teléfono, por videollamada, y le planteé que la resistencia necesitaba apoyo para hacer operaciones armadas en Venezuela. Le dije, hablé con mi vicealmirante Carratú Molina, y dijo, sí, tal. Y nunca lo quiso llamar. Después mi almirante me dijo, Marc, capitán, así son los politiqueros. Y después cuando le volví a preguntar por qué, él vino y me dijo que la única salida posible para Venezuela era la salida política, pacífica, negociada. Lo mismo me respondió por esa misma fecha la rata inmunda de Américo de Gracia. Qué bueno que está preso. Ojalá lo maten a esa cucaracha, esa basura. Y recordando, Ledesma ha sido un eterno traidor. Ledesma traicionó a Carlos Andrés Pérez, después traicionó al Farucero y después traicionó a los venezolanos. Es un traidor. Y María Corina Machado lo tiene en su equipo. Lo tiene en su equipo. Dime con quién anda y te diré quién es. Por cierto, voy a recomendar que vean una entrevista que hizo la periodista Patricia Poleo y mi teniente José Colina a Carlos Ortega, uno de los grandes protagonistas del 11 de abril del 2002. Lo que él dice ahí, cuando dice de los traidores que María Corina Machado sabe que tiene en su comando, como Leopoldo López, Guaidó, el Ramos Alú, y dice que saben que son unos traidores y que están jugando a favor del régimen, pero en aras de la unidad ya los tiene allí con un pañuelo en la nariz. No, señora, no. Se es negro o se es blanco, se es azul o se es rojo, no se es del medio. Porque aquí no puedo decir, no, yo soy de centro, porque el que dice que es de centro es el más traidor, porque o se inclina a la izquierda o se inclina a la derecha, de acuerdo a sus intereses. No, en esta lucha por Venezuela hay que ser radical 100%. Si no estás con Venezuela, estás en contra de Venezuela. Ahora, paso al otro punto. El último mensaje que dio María Corina Machado por las redes sociales. Y me llamó la atención una cuestión que dijo que miráramos el ejemplo de Siria, de Bashar al-Assad, que había caído porque estaba debilitado y cayó cuando se creía imposible. Y yo le digo, señora María Corina Machado, si Bashar al-Assad cayó, fue porque hubo una resistencia armada. Había varias resistencias armadas, varios grupos armados, pero el más cercano, Alepo, fue el que avanzó y que siguieron los principios de la guerra y lo que dijo Napoleón Bonaparte. Para ganar, en la guerra como en el amor, para ganar hay que acercarse al objetivo. Y ellos se empezaron a acercar, aprovecharon la debilidad de Bashar al-Assad y avanzaron siguiendo el principio de la sorpresa, economía de recursos, flexibilidad, y tomaron 3 ciudades y después Damasco en menos de 15 días, porque estaban decididos y tenían la voluntad de acabar con Bashar al-Assad. Cosa que parece que usted no tiene, ni tienen esos que la acompañan, que lo que hablan es de negociación, de diálogo y dándole garantía a un régimen criminal. Por eso yo sé que hay mucha gente estúpida que tiene memoria de corto plazo, pero los que realmente estudiamos la historia, sabemos de estrategia y de tácticas militares, quédese callada, no hable de Siria, hable del Dalai Lama, hable de Mandela, hable de eso, de pacifismo, hable de religión,
hable del rosario, pero no hable de cosas que usted no puede justificar, porque usted es incapaz, y no porque no sepa, sino porque no quiere, de tomar la única opción que nos queda, que es adquirir armas, convocar a los militares y a los policías en el exilio y a todo aquel que sepa disparar un fusil e irnos a tumbar a Maduro. Usted eso no lo quiere. Entonces usted dice, coño, no sé cuánto va a tardar esto. Por esa actitud, el día de mañana quien va a estar en Miraflores será Nicolásito Maduro Guerra, y usted seguirá, porque ahora anda con el discurso. Dijeron que no íbamos a poder hacer las primarias, la hicimos. Dijeron que no íbamos a ganar las elecciones y las ganamos. Sí, se ganó. ¿Y qué? Lo dicen los psicólogos, que no te aferres al pasado porque no puedes avanzar hacia el futuro. Ahora usted nos quiere aferrar a las primarias y al 28 de julio, pero no quiere avanzar más allá. Dele, échele bola con esa actitud. Que si usted está perdiendo apoyo popular, no es por lo que la criticamos, la está perdiendo por sus acciones. Y como a mí me han dicho, ¿por qué tú no has hecho nada? Que yo no sé qué más. Hasta una persona a la que quise mucho, hoy aprecio, a la que amé en el pasado, hoy aprecio, y porque ahora es una mariconinista recalcitrante y me ha insultado en privado, pero yo no voy a decir cuáles son los insultos que me ha dado. Yo me voy a exponer, y esto puede ser un arma de doble filo para mí. Pero bueno, como dice, la verdad tiene muchos detractores, la mentira muchos seguidores. Aquí tengo un sobre, esto me lo envió en febrero del 2022, Oficina del Agregado de Defensa de la Embajada de la República de China, Taiwán, en el país donde me encuentro. Aquí está mi nombre, el número, nota 2022-009. Aquí está la carta que me enviaron el 10 de febrero de 2022, y dice así: Señor, mi nombre, Ismael Márquez. De mi mayor consideración, en ocasión de presentar mis saludos, hago referencia a la nota de fecha 7 de febrero del año en curso, la que yo había enviado al embajador, en la cual solicita audiencia para exponer la delicada situación política y militar de su país. Al respecto, y con el debido respeto que usted se merece, pongo a su conocimiento que toda cooperación, ayuda y apoyo del gobierno de la República de China, Taiwán, es a nivel gubernamental, con los países con quienes mantiene relaciones diplomáticas. Es decir, que es de gobierno a gobierno. No podemos brindar ningún tipo de colaboración a nivel personal ni grupal, porque no corresponde a nuestro lineamiento diplomático. En espera de su amable comprensión y sin otro particular, les saludo atentamente, Coronel de Santiago Chen Chin Lee, agregado de defensa. Esto porque yo solicité en aquel momento, por mi desesperación, buscando apoyo por todos lados, como miembro de la resistencia. Y como dice, el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo, y como Taiwán es enemigo de la China comunista, ahí había una opción. Pero aquí había, en donde yo me encuentro, había un embajador de Guaidó, y no hizo eso. No, lo que sí hizo fue el dinero que le envió, y que para apoyar a los venezolanos lo invirtió en él, en comprar 2 buenos negocios, y hoy es millonario. Pero yo, un pobre huevón, porque lo que soy es eso, un pobre pendejo, un idealista, un oficial en calidad de desertor, hice esto porque estaba dispuesto a todo. Todavía lo estoy, o lo estamos, lo de la resistencia, o lo que quedamos de ella, después de tantos golpes que nos han dado. El último golpe conocido, el asesinato del teniente Ronald Ojeda. De eso no habla María Corina ni el mundo, ¿verdad? A ese oficial subalterno que lo asesinaron en Chile, que lo mandó a matar Maduro.
Y ese es el peligro que corremos, los que estamos todavía en esto. Para los que dicen que yo no he hecho nada y yo no he propuesto nada. Dile, sigan creyendo en potes de humo, que el que vive de ilusiones muere de realidades y desengaños. Y me despido leyendo, ojo, la Biblia la sigo leyendo y la seguiré leyendo. Pero este fue un libro que me prestaron, que se llama Teresa Méndez, Paraguay, novela y exilio. Y hay una frase que escribió el novelista o escritor Augusto Roa Bastos, ya hoy es fallecido, autor de aquella obra Yo el Supremo, y dice, cuando estuvo en el exilio, obligado por mi general Alfredo Stroessner, todo exilio es forzoso, aun el de quienes por propia decisión y con carácter transitorio opta por la expatriación, e incluso por esporádicos viajes que le permiten ampliar el horizonte natal e incorporar a su mundo el pedazo de mundo que le falta. Ninguno de ellos podría decir sin remordimiento, escribo muy bien en París. Los que lo hacen en París o en cualquier otro lugar del mundo no dejan de sufrir el suplicio por la esperanza del retorno, en muchos casos, en casi todos, incierto, por no decir impracticable. El suplicio de los exiliados, que vivimos todos los días, lo que no tenemos ni un ápice de esperanza por culpa de esta falsa oposición, que se niega a tumbar a Maduro de la manera correcta y nos condenan a nosotros al ostracismo. Buenas tardes, que Jehová de Israel y los ejércitos los bendigan y los protejan. Hasta una próxima. Y esta vez sí voy a decir algo hipócrita. Suscríbanse y denle a la campanita, me ayudaría mucho. Chao.